En este encuentro hemos ido más allá. Nuestros países han pasado de ser simples buenos amigos y buenos socios a convertirse en verdaderos aliados. Somos aliados en la construcción de un nuevo orden mundial. El mundo del siglo XX quedó atrás, quedó en el pasado. Ahora hay una nueva realidad internacional y no podemos ser observadores pasivos de esa nueva realidad. Global. El tema de la seguridad mundial ya no pueden ser enfrentados por los países en forma individual. Necesitamos trabajar en conjunto y en nuestra opinión esto va a requerir un nuevo orden internacional que reemplace al que nació después de la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods y que sea un orden mundial Empleo en este sector era en el 2007 así, cero, no existía. Por eso, y para finalizar, quiero hacer un brindis por Turquía, por Argentina y también por un orden global diferente, más justo, más equitativo y más igualitario, porque creemos que es la única garantía de una verdadera paz y seguridad internacionales. El presidente peruano, Ollanta Humala, fue el encargado de inaugurar este evento. En sus palabras manifestó los avances alcanzados por la Unión de Naciones Suramericanas en la lucha continua para superar la pobreza en la región, al tiempo que expresó los aportes que puede lograr UNASUR en los próximos años. Hemos avanzado en el Consejo Sudamericano de Desarrollo Social, donde nuestros ministros han trabajado un plan de acción 2012-2014 que prioriza la lucha contra la pobreza y la desigualdad económica y social. Y hoy los invoco a no bajar la guardia para lograr que las oportunidades lleguen para todos y por igual. UNASUR es la posibilidad de contribuir como región al desarrollo de un nuevo orden internacional. En lo que significa la palabra de Nicolás Maduro, marcó el tema de la construcción de un nuevo orden internacional. Él decía un orden más justo, más equitativo y a favor de la paz mundial. Llamó a construir un nuevo mundo, propuso una nueva estructura financiera, romper con los monopolios de los créditos, trabajar para eliminar la pobreza, una mayor inclusión y justicia social, crear un mundo sin imperios, garantizando la paz, los derechos humanos, trabajar para el desarrollo de los pueblos, repensar las Naciones Unidas y de esta postura, ¿no?, de cómo se construye lo que se llama este nuevo orden internacional en función del protagonismo que deben tener los países en vías de desarrollo en esta nueva votación y en particular en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Posteriormente, y en nombre de los miembros del movimiento de no alineados, Su Excelencia el Dr. Mahmoud Ahmadinejad, presidente de la República Islámica de Irán, dio la bienvenida a la República de Azerbaiyán y la República de Fiji como nuevos miembros de nuestro movimiento. El presidente Ahmadinejad dio asimismo la bienvenida a los países y organizaciones invitados a la cumbre. Señor presidente, durante el debate general que tuvo lugar el 30 y 31 de agosto del 2012, bajo el lema Paz duradera a través de una gobernanza global conjunta, unos países presentaron sus declaraciones que reafirman la importancia del movimiento después de 5 décadas de existencia, así como el importante papel y la contribución futura de nuestro movimiento en la agenda global de los próximos años. La cumbre